Cuando era niña, un vecino de mi abuelita me decía cosas extrañas, como que me quería robar, y a mí me daba mucho miedo, ya que era un hombre mayor de unos 40 años, y yo tan solo tenía 7. Siempre me saludaba de beso, y cuando yo llegaba de visita con mi abuelita, él me decía, «Hola, pero ven, salúdame», y me daba un beso en la mejilla que me hacía sentir muy extraña. Lo peor de todo es que las personas a mi alrededor se reían, lo tomaban como un juego, pero a mí nunca me pareció divertido. Con esta historia, enviada por Nancy Uribe, damos inicio a este video. Debemos advertir que se trata de un tema delicado y aprovechamos para decir que, si tú o alguien que conoces está pasando por una situación así, es importante que no guardes silencio y pidas ayuda a alguien de confianza. Estas historias de terror lamentablemente son más comunes de lo que nos puede parecer. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 8 experiencias escalofriantes con acosadores. Parte 8. Yo tuve una experiencia de acoso, y fue algo muy horrible, además de molesto. Ocurrió cuando tenía entre 16 y 17 años. En ese tiempo, yo cursaba la preparatoria por la tarde, y en la mañana realizaba algunas horas de servicio social en un consultorio dental que le pertenecía a una odontóloga que era amiga de la familia. Como llevaba poco tiempo de haber inaugurado su consultorio, ella ofreció una revisión gratuita con la intención de atraer clientela. Un día, mientras yo estaba en el transporte público que tomaba todos los días, un tipo se subió y empezó a mirarme fijamente. Yo intenté ignorarlo, pues ya faltaba poco para llegar a mi destino, pero entonces noté que él también se bajó, y después empezó a seguirme, y empezó a gritar por la calle, «¿Qué, papá? ¿Por qué tan sola? Te acompaño si quieres». Yo seguí caminando tan rápido como pude, hasta que finalmente llegué al consultorio, donde me pude calmar un poco, ya que no lo vi más. Pero mi calma no iba a durar mucho, pues poco menos de una hora después, escuché la puerta abriéndose y mi corazón se detuvo por un instante cuando noté que se trataba de ese mismo tipo. El sujeto entonces pidió una consulta y como yo no le había comentado nada a la dentista, ella lo atendió sin problemas. La cosa más espeluznante es que después de que el tipo se fue, ella me hizo un comentario que me erizó la piel, y es que me dijo que ese hombre tenía unas amalgamas bastante peculiares y que ese tipo de trabajos solamente se realizaban dentro de los penales. Toda esa situación me provocó una paranoia constante. Siempre que andaba en la calle, miraba sobre mi hombro revisando si alguien me estaba siguiendo. De hecho, me lo encontré en un par de ocasiones más. En la última de estas, yo estaba junto a mi madre, y cuando ella notó cómo el tipo me miraba, empezó a gritarle cosas hasta que un policía se acercó, por lo que el tipo salió huyendo, siendo así la última vez que lo vi. Actualmente tengo 33 años, y aunque el tiempo ha pasado, todavía tengo algunas secuelas de esto, ya que sufro de ataques de ansiedad cada vez que siento que algún extraño en la calle me está mirando demasiado. Fue algo horrible, que espero sinceramente no vuelva a experimentar nunca más en mi vida. Para que habitantes les avisamos con mucha felicidad que vamos a estar este próximo sábado 20 de abril en el Centro Cultural Universitario de la UNAM para la fiesta del Libro y la Rosa. Ahí el señor Maskerman y yo, junto a Phantom Kelfey del canal Terror en la Oscuridad, les vamos a estar hablando de terror y de nuestros procesos creativos. El conversatorio comienza a las 5 de la tarde en el Foro Imaginación y la entrada es completamente gratis. Así que los vemos allá, próximo sábado 20 de abril en la UNAM. Cuento esto para que los padres tengan cuidado con sus amistades. Cuando tenía 8 o 9 años, iba a los ensayos de un coro, y un ex amigo de mi papá llevaba a su hijo también. Este señor desde siempre me decía apodos como muñequita, y hablaba de lo bonita que era. Siempre que me veía me quería saludar de beso, y cuando mi papá no estaba viendo, incluso me daba besos en el cuello, lo cual era demasiado extraño e incómodo. También me abrazaba de manera extraña. Yo no decía nada porque le tenía mucho miedo, e incluso me escondía detrás de mi papá para no tener que interactuar con él. Después me enteré de que no solo me hacía esas cosas a mí,
sino también a una de mis primas. Así que un día decidimos contarlo a nuestros padres, y fue así como por fin nos alejaron de ese hombre. Mi padre estaba muy enojado y cortó todo contacto con él. Tengan cuidado con los amigos o conocidos, y sobre todo, no fuercen a sus hijos a saludar a alguien si no quieren hacerlo. Hace meses, mientras trabajaba en un restaurante, un señor empezó a acosarme. Cuando yo lo vi por primera vez, él me sujetó de la mano y me empezó a hacer cumplidos que, sinceramente, me causaron mucho miedo. Me preguntó a qué hora yo salía del trabajo, pues según él quería pasar por mí para ir a comer algo. Yo solamente le sonreí amablemente y me fui a atender a otros clientes. Pensé que todo iba a quedar ahí, pero cuando mi turno acabó, ya por la noche, salí de donde trabajaba y me llevé una terrible sorpresa. El tipo estaba esperándome afuera. Juro que jamás en mi vida había sentido tanto miedo como en esos momentos. Mis rodillas temblaban y me invadieron unas ganas incontrolables de llorar. Él me dijo, ¿nos vamos? A lo que yo respondí, no. Dije que quería irme con mi novio, señalando hacia adentro del restaurante, donde había uno de mis compañeros saliendo. El señor entonces intentó tomarme la mano de nuevo, pero se detuvo cuando mi compañero se acercó a nosotros. Supongo que por miedo, ya que ese chico era muy alto y robusto. El tipo finalmente se fue, diciéndome que iba a volver a verme cada día, algo que para mi desgracia sí cumplió, pues todos los días llegaba ahí, y yo cuando lo veía entrar les rogaba a mis compañeros que por favor ellos lo atendieran, pero él siempre pedía que fuera yo su mesera. Cuando lo tenía que hacer, él continuaba con sus cumplidos asquerosos, principalmente dirigidos hacia mi cuerpo. También todas las noches el tipo esperaba fuera de mi trabajo, por lo que yo tenía que pedirle a alguno de mis compañeros que caminara conmigo hasta la estación. Este acoso fue tan constante y desgastante para mí que finalmente tuve que renunciar, aunque no pareció haber servido de mucho, pues todavía tengo miedo a llegar a encontrármelo, ya que una de mis compañeras me dijo recientemente que ese hombre todavía sigue visitando el restaurante y que siempre que está ahí, pregunta por mí. Cuando yo tenía 10 años, el lugar donde vivía tenía un portero. En mi país es normal que los niños caminen fuera y salgan a comprar solos, así que mi mamá siempre me mandaba. Cuando salía, ese señor me miraba de manera extraña e incluso me hacía señas de que entrara al lugar donde él se quedaba para trabajar, que era como un cuarto pequeño dentro del edificio. Yo nunca dije nada, porque no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero me parecía muy incómodo. Todo llegó a su límite una vez que salí a tender la ropa a la terraza, pues ese hombre estaba ahí, y sin más, se desabotonó el pantalón y me mostró sus que... Me asusté mucho, porque yo estaba sola, y solo me fui de ahí tan rápido como pude. Se lo conté a mi abuelo, y él fue a decirle que se largara del edificio y que no quería volver a verlo, porque lo iba a matar. Después de ese día, no supimos nada más de él, afortunadamente. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like. Subimos 3 videos a la semana, así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Mi hija tiene un acosador. Es realmente una situación muy complicada, ya que ella ha intentado confrontarlo, pero él no se detiene y hasta se burla de ella, diciéndole que simplemente es una creída. Además, este tipo, que es compañero suyo de la escuela, le hace creer a todo el mundo que solamente se preocupa por ella, que es su amigo y que la quiere. Hace un tiempo, mi hija salió a la feria con una amiga y tenía permiso de volver hasta las 9:30 de la noche. Cuando dieron las 10 y ella no regresaba, intentamos calmarnos, pues ella es una niña muy tranquila y creímos que quizás no se había dado cuenta de la hora. Pero cuando dieron las 10:30, nos preocupamos bastante y le llamé a su celular. Ella me contestó asustada, diciéndome que estaba escondiéndose con su amiga, ya que ese tipo las estaba siguiendo y no las dejaba en paz. Nos dijo que en cierto punto él había comenzado a jalonearla hacia la oscuridad, pero que su amiga logró liberarla y ambas se refugiaron en una iglesia. Mi hijo mayor rápidamente salió de la casa y fue a buscarla, y para enfrentar al acosador también, pero cuando llegó, no encontró a nadie por ningún lado.
Esta noche mi hija llegó a casa llorando, y no se imaginan la impotencia que nosotros sentimos, pues cuando le hemos llegado a reclamar a este tipo, él simplemente niega todo. Lo peor es que no hay mucho que podamos hacer, ya que él apenas tiene 16 años. Este acoso, de hecho, ha estado ocurriendo desde que eran muy chicos, más o menos desde que ambos estaban cursando el 5º grado de primaria, por lo que ya se imaginarán el infierno que se ha convertido toda esta situación para mi hija y para toda nuestra familia. Hola, yo vivo en Nicaragua y a diario pasaba por una casita donde vendían ropa usada porque me gustaba comprar pijamas. Me hice amiga del señor que las vendía, un hombre de aproximadamente 40 años. Pasado un tiempo comencé a sentir que él buscaba siempre la manera de detenerme para platicar. A veces me abrazaba repentinamente, incluso se tomaba la confianza de tocarme la cara para limpiarme, cosa que no me gustaba, pues odio que me toquen el rostro o el cabello. Después de eso empecé a caminar por la calle opuesta del negocio y procuraba ignorarlo. Pero hace poco, como me tocaba hacer las prácticas de la carrera y salía a eso de las 5:30 de la mañana, ese hombre me interceptó en la calle, cruzándose desde su casa hasta el otro lado, y entonces me dijo: «Predijeron que estabas pasando a esta hora». En otras ocasiones me lo topaba cerca de la casa de mi novio, y me decía cosas como: «Estás saliendo muy tarde», o «Lo te he visto pasar por allá». Incluso una vez él iba con alguien en un auto, y desde la ventana me dijo: «Vas tarde», tocándose su reloj. Creo que me dio más pena a mí que a él, porque la verdad siento que hay un tiempo y un lugar para cada cosa. Recurrí a medidas un poco más drásticas, y hasta la fecha me voy por otras calles, aunque me toque caminar más. A veces son 15 minutos de caminata innecesaria, con tal de evadirlo. Todavía actualmente sigo tratando de evitarlo, en la medida de lo posible, para no toparme con él. Mi novio no sabe de esto, y mi familia tampoco. Lo peor es que ni siquiera sé si esto cuenta como acoso, pero sentí que debía contárselo a alguien. Tuve un novio durante bastante tiempo. Al principio todo iba bien, pero con el tiempo mostró su verdadera cara. Era un hombre celoso, posesivo y agresivo. Las cosas fueron empeorando hasta que finalmente decidí terminar con esa relación. En ese tiempo yo trabajaba en los laboratorios fotográficos ubicados en el centro de la Ciudad de México. Frente a mi trabajo había una tienda naturista que se llamaba Super Soya, donde había mesas y sillas para que los clientes pudieran disfrutar de lo que compraban. Un día recibí un mensaje en el teléfono que decía: «Hoy te ves súper bonita. Siempre me ha gustado esa blusa color borgoña sin mangas y tus jeans negros». Cuando leí esto, inmediatamente levanté la mirada y empecé a buscar por todos lados, solo para darme cuenta de que él estaba sentado en una de las sillas de esa tienda, comiéndose un helado y mirándome fijamente. Yo decidí ignorarlo y seguí trabajando. En las siguientes semanas, por lo menos cada 2 o 3 días, yo lo veía ahí, sentado en diferentes momentos del día, vigilándome constantemente. Cuando salía del trabajo, yo me iba con un grupo de compañeros hasta el metro, donde cada uno tomaba rutas diferentes a su casa, y a veces, cuando yo me quedaba sola, él se aparecía en los torniquetes o en el mismo vagón en el que yo iba, fingiendo sorpresa por el encuentro. Yo simplemente lo evitaba y me alejaba de él. Algunas noches me marcaba por teléfono y me ponía canciones románticas a través del auricular. También solía mandarme arreglos florales a la casa o al trabajo, y aunque yo cambiaba mi número de teléfono, él siempre lograba conseguirlo de algún modo. Todo esto me tenía agotada, así que un día cuando lo vi sentado comiéndose un helado, me salí de mi trabajo, crucé la calle, me paré frente a él y empecé a recriminarle todo lo que me estaba haciendo. Le grité que me dejara en paz y que entendiera de una vez que yo jamás volvería con él. Finalmente le arrebaté el helado y se lo estrellé en la cabeza. Tras esto, ya no volvió a aparecerse en mi trabajo y todo el acoso se detuvo por completo, por lo que pensé que ya me había librado de él. Estaba muy equivocada. Eventualmente yo comencé a salir con otro chico que entró a trabajar en el mismo lugar que yo, el cual me llevaba todos los días hacia mi casa. Un día me encontré de nuevo con mi ex, justo en la salida del metro que estaba cerca de donde yo vivía. Él empezó a agredir verbalmente a mi novio, y cuando intentó golpearlo, éste le dio una paliza.
Esa fue la última vez que lo vi. Mi novio entonces se convirtió en mi esposo y actualmente ya tenemos 25 años casados y un hijo de 18. Parece que ese fue el remedio para que mi ex me dejara en paz. Muchos años después, de hecho, me intentó contactar por Facebook, pero mi esposo le envió un mensaje de advertencia, pues desde hace 8 años ya no he intentado volver a molestarme. Esto le pasó a mi mamá en el 2022. Ella había comenzado a salir con un señor. Al principio parecía amigable, pero al poco tiempo comenzó a tener comportamientos muy extraños y obsesivos. Quería estar siempre con mi mamá. Le llamaba en todo momento y le decía que le tenía que avisar en dónde estaba todo el tiempo. Lo peor es que mi mamá le había dado mi número de teléfono, así que cuando ella no respondía, él me marcaba a mí, preguntando dónde estaba mi mamá. Todo esto se volvió muy molesto y hasta preocupante, así que al final mi madre terminó con él. Quisiera decir que todo acabó ahí, pero no fue así. El señor empezó a seguirla y a acusarla directamente. Un día hasta intentó quemar la casa de mi papá. Yo la verdad estaba muy asustada. En ese momento yo me encontraba embarazada y cuando tuve que ir al hospital para dar a luz, me sentía un tanto intranquila, aunque mi mamá me había comentado que ya había interpuesto una denuncia en contra de ese señor. Una vez en el hospital, y al poco tiempo de que naciera mi hija, mi suegra entró para verme y me dijo que ese hombre había intentado entrar al hospital. Afortunadamente, mi papá en ese momento estaba llegando y lo reconoció al instante. Les dijo a los guardias de seguridad que no lo dejaran pasar, porque ese hombre estaba loco. Una vez afuera del hospital, mi papá junto con mi cuñado lo estaban buscando para darle una lección, pero dice mi suegra que el sujeto se echó a correr. Desde entonces no hemos vuelto a verlo, pero todavía me da escalofríos recordar que ese tipo quería entrar al hospital donde yo me encontraba junto con mi bebé. No tengo idea de qué es lo que planeaba hacer, pero no quiero ni pensarlo.